El libro de Deuteronomio es el quinto y el último libro del Pentateuco. Los judíos generalmente se refieren a él con la expresión estas palabras, que son las primeras dos palabras del libro en hebreo. El título en castellano proviene de la Septuaginta y significa la segunda legislación, en relación con el libro de Éxodo, que a veces recibe el nombre de la primera legislación. En relación con el autor, todo el peso del testimonio tradicional es abrumador en favor de Moisés como el autor del libro de Deuteronomio. Por más que nos remontemos en el tiempo, no encontraremos que se sugiera otro nombre. En relación al tema, el libro es histórico, legislativo y de exhortación. Está formado principalmente por 4 discursos con notas que los unen. El primer discurso anuncia la destitución de Moisés de su puesto directivo. El segundo discurso repasa el decálogo como la base del pacto entre Dios e Israel y amonesta a Israel a obedecer. El tercer discurso refiere al ritual de la bendición y la maldición. Aquí Moisés alcanza el nivel de oratoria que no ha sido superado en la historia de la literatura. El cuarto discurso nuevamente presenta un breve resumen histórico de una exhortación a guardar la ley y explica el pacto en el corazón. Deuteronomio es la despedida de un hombre que amó tan profundamente a su pueblo que rogó ser borrado del libro de la vida si el pecado de ellos no podía ser perdonado. La influencia de Deuteronomio y su papel en la vida religiosa de los hebreos y del cristianismo es grande. El redescubrimiento del libro de la ley en tiempos del rey Josías produjo una de las mayores reformas religiosas de la historia. Deuteronomio llegó a ser la piedra angular de la devoción religiosa hebrea. Todo verdadero hebreo recitaba uno de sus capítulos diariamente. Jesús hizo frente a las tentaciones del maligno con 3 citas de Deuteronomio. Y al contestar la pregunta del intérprete de la ley, dio como primer y gran mandamiento la sentencia central de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que la lectura de este libro sea una verdadera bendición para todos.